Muchísimas bendiciones. Qué maravilloso es una vez más poder profundizar en la palabra de Dios. Y hoy te doy la bienvenida a nuestro discipulado. Yo quiero realmente, a mí me parece que este es un tema que arde en mi espíritu y yo creo que tenemos que compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Caminando con Dios, módulo 5, la iglesia que Jesús soñó. La iglesia que Jesús soñó. Realmente queremos ser la iglesia que Jesús soñó. Y esta palabra nos va a llevar en esa dirección. Así que ponte cómodo ahí con tu familia, involucra a tu familia, que todos escuchen la palabra de Dios. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos tu palabra. Realmente llévanos a aguas más profundas. Porque sabemos que sin tu Espíritu no podemos reconocer todo lo que tenemos en Cristo. No podemos amar a Jesús como debemos amarlo. Espíritu Santo, yo te pido, toma toda nuestra vida. Y que mientras compartimos esa palabra, que haya personas que reciban al don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno que les bautizará con el Espíritu y fuego. Hay muchas discusiones teológicas en torno al tema que no tienen sentido. Yo estoy convencido de que algunas personas reciben a Jesús y después el don del Espíritu Santo, como también puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O sea, yo creo que muchas discusiones son tan inútiles. Y no deberíamos nunca discutir ese tema. O sea, si tú sientes que te falta algo, pedile a Dios que te llene más. Dios es un Dios sencillo. Él llena el universo, pero la Biblia dice que los niños entienden mejor el reino de Dios. ¿Y cuántas veces nos lo complicamos todo? Con doctrinas, con teologías complicadas que nadie entiende. Yo creo que el reino de Dios es sencillo. Y el Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Él lo puede hacer conmigo de una manera y con otra persona de otra manera. Lo importante es que estemos llenos de Él y que Él se manifieste en nuestra vida. Cuando en Hechos de los Apóstoles, ese es el primer ejemplo, 3,000 personas creyeron en Jesús, se arrepintieron de todo corazón, se apartaron del pecado. Dice la Biblia que ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Parece ser algo inmediato después de su arrepentimiento. Ellos se convirtieron, ellos se bautizaron y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Parece que fue todo el mismo día. No sé si el mismo acto de la conversión, pero fue todo muy cerca uno de otro. Y dice así la palabra, Hechos 2:38, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para todos, para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios querrá llamar, y sálvense de esta, querrá llamar, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. O sea, para ellos, para sus hijos y para todos aquellos que iban a creer en el nombre de Jesús. O sea, está hablando de nosotros esta palabra aquí.
O sea, la promesa es para nosotros también, de recibir el don del Espíritu Santo, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esta palabra nos dice directamente que lo recibieron en el momento, pero los frutos posteriores lo evidenciaron. O sea, yo creo que eso es tan importante, que realmente nuestra vida tenga los frutos de un cambio total, un cambio radical. Porque hay tantas personas, inclusive, que fingen dones, pero sus frutos no parecen a un cristiano. Entonces yo creo que la vida transformada es la primera señal de que realmente el Espíritu Santo tocó nuestra vida y nacimos del Espíritu. Una persona que realmente nació del Espíritu mañana es totalmente diferente a lo que fue hoy. Porque cuando nacemos del Espíritu, empezamos a ser espirituales, dejamos de ser carnales. Empezamos a realmente ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, estos creyentes inmediatamente tuvieron la evidencia y tuvieron los frutos. Sin embargo, los creyentes de Samaria que aceptaron a Jesús no habían recibido todavía al Espíritu Santo. Pero Pedro y Juan se fueron y oraron por ellos y también recibieron al Espíritu Santo, según Hechos 8:14. O sea, acá yo les quería mostrar dos diferencias. En Jerusalén, los primeros, cuando descendió el Espíritu Santo, aparentemente fue inmediato. Fue ahí en el acto. Tampoco nos dice que Pedro y Juan le impusieron las manos, sino los 3,000 fueron llenos del Espíritu Santo en el momento de convertirse y bautizarse. Pero en Samaria fue diferente. No hay ninguna explicación del por qué. Pero sabemos que ellos creyeron en Jesús en Samaria, pero todavía no habían recibido el don. Entonces fueron los discípulos a orar por ellos. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. O sea, qué maravilloso es nuestro Dios. Y qué importante es esto. Entonces, yo creo que si discutir y decir, bueno, siempre es cuando vos te convertís, ya automáticamente ya todo pasó. Pero vos no sentís que estás lleno. Entonces, ¿por qué no pedís a Dios? ¿Por qué te permitís que algún sistema teológico te frene? Clama a Dios porque es para ti. Te pertenece a ti. La promesa es para todos aquellos que creen en el poderoso nombre de Jesús. Y yo te digo que es demasiado importante ser llenos del Espíritu Santo. Vemos aquí que les impusieron las manos y lo recibieron. O sea, un detalle importante. A veces hay que imponer las manos para que alguien reciba el don del Espíritu Santo. Otras veces, Él lo hace de otra manera. Hay personas que reciben al Espíritu Santo en su casa, orando. Otros lo reciben adorando. Otros lo reciben hasta en un bus. Yo escuché un testimonio de una persona que fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se deja limitar por nuestros sistemas. Ahora hay puntos importantes. O sea, lo que necesitamos primero es nacer de nuevo. Arrepentirnos, apartarnos de las cosas erróneas y recibirlo por fe.
porque el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, se recibe por fe. Es importante aclarar que no siempre hace falta la imposición de manos para que alguien reciba el don del Espíritu Santo. Aunque vemos muchos ejemplos de los cuales fue así. Cuando Ananías oró por Pablo y cuando Pedro y Juan oraron por la gente en Samaria, muchos otros. O sea, Ananías también oró por Pablo, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios lo ha hecho muchas veces de esa manera. Pero también vemos el ejemplo en la casa de Cornelio. ¿Qué pasó ahí? Que mientras Pedro predicaba, todavía el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Notemos un detalle. Ellos habían creído en el Señor. Eso sí, pero todavía ni fueron bautizados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La Biblia da testimonio que de todos eran creyentes, creían en la palabra. Y cuando recibieron la palabra de la predicación, el Espíritu Santo le plació descender sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tremendo es eso. Por eso es importante entender que el Espíritu Santo lo hace como quiere y cuando quiere. Tienes que pedirlo, creerlo y esperarlo. Y mientras esperas, santifica tu corazón. Eso es importante. O sea, es tan fácil hacer un sistema y como seres humanos tenemos la tendencia de siempre querer hacer un sistema de cómo tiene que ser y si no es así, no es de Dios. O sea, tiene que concordar con la palabra. Eso sí es importante. Pero la misma Biblia dice que el Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Entonces, el don del Espíritu Santo es para cada persona que ha creído en Jesús y ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Así lo dijo la palabra de Hechos. Mucho se ha discutido de cuál sería la evidencia de que una persona ha recibido el don del Espíritu Santo. Muchos dicen que el don de lenguas es la primera evidencia, aunque la palabra no lo dice directamente. O sea, se supone como que en Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos, dice la Biblia que ellos hablaban en diferentes lenguas como el Espíritu les daba. Entonces la gente ya automáticamente hizo de eso una doctrina. O sea, yo no cuestiono si algunos creen eso. Yo no digo que es antibíblico. Pero yo creo que el Señor lo puede hacer de otra manera. No hace falta que la primera evidencia sean las lenguas. Puede ser la interpretación de lenguas, puede ser el don de sanidad, puede ser un don profético, pero sobre todas las cosas, cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, somos transformados. Yo creo que esa es la evidencia más grande. Si hablas en lengua, pero tu vida no es transformada, yo dudaría de tu lengua. Entonces yo creo que lo primero que sucedió con todas esas personas que fueron completamente transformadas, y ahí también recibieron los dones, que son importantísimos. Dice, cuando los 120 fueron llenos, el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, pero también dice que todos entendían en sus idiomas. O sea, había otros dones. Si hablaban en otras lenguas y otros entendían, es porque también había interpretación. Eso da a entender que también hubo interpretación de lenguas. También hubo milagros y palabras proféticas. O sea, no nos limitemos a un don. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, Él reparte a cada uno como quiere, dice la palabra. Entonces, Él a mí me puede dar un don y a ti otro don, como Él quiere.
Lo importante es que estemos llenos y que estemos seguros que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Dice el capítulo 2 de Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de un viento, una violenta ráfaga de viento, y luego toda la casa donde estaban reunidos se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno le escuchaba hablar en su propio idioma. O sea, había el don de lenguas, había lenguas de otros países y probablemente había interpretación de lenguas. O sea, un montón de milagros, de dones, estaban ahí en acción al mismo tiempo. Entonces dice, cada uno les escuchaba en su propia lengua, ¿verdad? Materna. Partos, medos, edomitas, habitantes de Mesopotamia, o sea, todos le escuchaban en su idioma. Había gente de Roma, y dice que ellos vieron las maravillas de Dios. El primer impacto fueron las lenguas y su interpretación. Porque si ellos hablaban en lenguas y los otros lo entendían, es porque hubo también interpretación. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere. Y pienso que cualquier don puede ser la primera manifestación. En mi vida, yo no recibí primero las lenguas. Yo recibí, el primer don que recibí fue el don de discernimiento de espíritu. Entonces, vivía, Dios me ministraba tremendamente y me usaba en ese don, milagrosamente. Y después se manifestó el don de lenguas, porque se lo pedía al Señor. La Biblia dice que tenemos que pedirlo, creerlo, esperarlo, porque el Señor nos quiere dar abundantemente. O sea, los dones del Espíritu Santo son el regalo de Dios para la edificación de la iglesia de Cristo. Sin el Espíritu Santo, no seremos capaces de construir la iglesia como Jesús la soñó. Eso tenemos que tener en cuenta. Sin el Espíritu Santo no somos capaces de construir la iglesia que Jesús soñó. El Espíritu Santo es el que revela a Jesús y manifiesta a Jesús, nos revela su palabra. Por eso todos necesitamos el don, el regalo del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Eso para mí es una verdad contundente, porque Jesús mismo dijo, es bueno que yo me vaya, porque si no me voy no va a venir el Espíritu Santo. O sea, lo que Jesús estaba diciendo, que es tan importante que yo me vaya, porque el Espíritu Santo va a ser tan clave para su vida, que es mejor que me vaya y que venga Él, porque Él les va a revelar de mí. Y yo me di cuenta que en Hechos de los Apóstoles, los discípulos estaban tan llenos y entendían mejor, por el Espíritu entendieron lo que realmente Jesús enseñó.
por el Espíritu Santo entendieron lo que Jesús hizo en la cruz. Parece que hasta Hechos de los Apóstoles, los discípulos todavía no entendían realmente quién era Jesús y lo que había comprado en la cruz. Pero cuando el Espíritu Santo les reveló a Jesús, ellos lo amaron más, ellos lo conocieron mejor, ellos entendieron todo lo que tenían en Jesús, ellos entendieron las promesas, ellos tomaron las promesas y caminaron en lo sobrenatural de Dios. Así que yo quiero decirte, pide al Señor que te bautice con su Espíritu Santo. Si todavía no lo has recibido, búscalo, anhélalo, créelo. No cuestiones, simplemente busca su presencia. No es algo que tú mereces, es algo que se recibe por medio de la fe. Así dice su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, yo te doy gracias, tú eres bueno. Tú eres maravilloso y yo te pido, Señor, que hoy personas que realmente anhelan tu Espíritu, que han preparado su corazón, que hoy lo reciban. Imparte tu Espíritu Santo, Señor. Yo sé que no hace falta imponer las manos, solamente tu presencia ahí es suficiente. Y yo te pido que en los hogares donde se te anhela, donde se te desea con todo el corazón, donde se cree en ti, yo te pido que hoy haya una impartición de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que para una vida victoriosa necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo hacerlo? Creerlo y pedírselo a Dios. Y Él nos da con gozo, abundantemente. O sea, Jesús explicando el tema del Espíritu Santo dice: ustedes que son padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios dará su Espíritu a los que se lo pidan? Así que esta palabra es para ti. Dios te bendiga. Si esta palabra te bendijo, compártelo con otros. Dios te bendiga.